Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas con. Durante los próximos minutos vamos a conocer en profundidad a Tomás Rodríguez Bolaños, un hombre y un nombre que está completamente unido a la historia reciente de Valladolid. Como muchos, como todos ustedes sabrán, ha sido alcalde de la ciudad durante 16 años hasta 1995. Y eso, y él nos lo explicará dentro de unos minutos, que su carrera comenzó como técnico industrial en Renault. Veremos cómo fue ese tránsito de la industria a la política. También ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias durante 6 años, de 1985 al 91. Y a ver, Tomás, si digo bien este nombre, también ha sido coordinador regional de la Fundación para el Desarrollo Municipal y Fortalecimiento Institucional en Centroamérica y el Caribe, el DEMUCA, que ha estado en Costa Rica. ¿Es así, verdad? Bueno, Tomás Rodríguez Bolaños, bienvenido. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué hace ahora Tomás Rodríguez Bolaños ahora? Pues ahora he venido recientemente de ese puesto de coordinador en Centroamérica, que me ha parecido una experiencia maravillosa, por conocer otro mundo, por dejar de pensar que se puede mimetizar todo, y si aquí se hacen las cosas, ¿por qué no se van a hacer así? Bueno, las cosas es un problema de culturas, y la verdad es que, a pesar de la desgracia, he aprendido mucho y me ha parecido una experiencia maravillosa. Y he vuelto con una idea, desde luego, dejar de vincularme no al Partido Socialista, que estaré vinculado toda mi vida, porque soy socialista, lo llevo en los genes o en la sangre o lo que sea, y estaré ahí, pero sí sin ostentación de cargos ninguno, ni públicos ni orgánicos, y dedicándome también pues a colaborar con otros colectivos que hay en la sociedad civil. Ahora mismo estamos en algo que me parece muy importante, que es una asociación que se creó en memoria de la transición, que me parece que es muy importante poner en valor la bondad de la transición política y la bondad de la política de aquel momento, junto con otros colectivos que hay de la universidad, en fin, en movimientos colectivos de la ciudad estoy. Digamos que está ahora mismo en una segunda línea de la política, por decirlo de alguna forma, sí, no está sin duda. En la primera línea en la arena política, pero tiempos difíciles son para la política estos. Para la política difícilísimos, muy difíciles, porque además se ha instalado, y yo diría que con justicia, otra cosa que, bueno, que se lleve bien o mal. Digo con justicia porque la ciudadanía reclama a la política que la resuelva sus problemas, y si la política no le resuelve sus problemas, es justo, es lógico que los ciudadanos, digamos, estén a disgusto con la política. Y ahora no lo resuelve la política, esos problemas. ¿Quiere decirse que la política sea mala? No, en absoluto. La política es necesaria absolutamente, lo ha sido siempre, lo seguirá siendo siempre. Y hay una frase que dice, bastante importante, que dice: yo no creo en la política ni en el gobierno, pero de haber gobierno que tiene que haberla, que sea democrático. Por tanto, es muy importante poner en valor la democracia, poner en valor la política, y desde luego con toda la crítica que se tenga que hacer, pero no decir que la política se puede vivir sin política, porque eso se decía cuando no existía la política, pero cuando no existe la política hay otra política, que es la dictadura o el populismo, y por tanto hay que regenerar la vida política, si se quiere, pero la política es necesaria. Ahora que dice usted esa frase que nos acaba de decir, se me está ocurriendo a mí otra que decía: el futuro ya no es lo que solía ser. Yo le pregunto, ¿la política ya no es lo que solía ser hace unos años? ¿Ha cambiado mucho de cuando usted era alcalde, de cuando usted inició la política? Ha cambiado mucho. Para bien o para mal, yo no sé. Vamos a ver, ha cambiado porque la circunstancia, porque el momento en España era otro. En España, el momento en que yo fui alcalde, recién acabábamos de salir de la dictadura. Es decir, la democracia la habíamos conquistado. A la democracia habíamos llegado sin pensar ninguno de los que estuvimos luego en política que íbamos a estar en política. Hacíamos sencillamente en los años 70, luchábamos porque se acabara la dictadura, que es una cosa muy distinta. Luego nos encontramos que era la generación que tenía que llevar sobre sus hombros, digamos, la responsabilidad de trasladar este país de una dictadura a una democracia, hacerlo pacíficamente, hacerlo con diálogo, y eso generó una escuela, que duda cabe, una escuela política. Ahora las cosas son diferentes, la democracia está consolidada y a la política se está cediendo, no desde la necesidad de trabajar no para la política, sino para que cambien las cosas, también se accede en muchas ocasiones para ser profesional de la política.
Y entonces no existe esa vocación política que existía antes, altruista, de otra manera de ver las cosas. También se ha perdido algo que fue muy importante, que es el diálogo político. En aquel momento pues había tensiones, como no puede dejar de haberlas, diferentes posiciones ante las mismas cosas, como es lógico, ideologías distintas, pero eso no quitaba que hubiera un diálogo entre los políticos, y de ahí los propios pactos de la Moncloa fueron un elemento fundamental de la transición y del diálogo político. La Constitución, hecha por consenso de todas las fuerzas políticas, fue otro ejemplo del diálogo político, y en general toda aquella andadura fue un modelo de diálogo político. Y ahora que nos habla de Tomás de ideologías, sí, en cuanto al socialismo, es decir, la ideología, digamos, la que se enmarca usted, ¿hay un verdadero socialismo ahora, o como viene a decir una corriente, no, es que ahora todos los partidos tienden hacia el centro, centro-izquierda, el centro-derecha? Yo no sé si en el socialismo ha podido llegar a perder alguno de esos valores, esas ideologías de las que usted nos hablaba. Yo creo que el socialismo tiene su programa más. Eso es evidente. Tiene el socialismo. ¿Por qué ser socialista? ¿O por qué yo soy socialista? Porque quiero una sociedad mucho más igualitaria, donde no existan estas diferencias de clases, donde todo el mundo tenga acceso a todo, donde el dinero no sea el elemento fundamental, una escala de valores distintas. Pero eso, ¿qué ha pasado con todo eso? El socialismo no puede renunciar a todo eso. Lo que pasa es que la sociedad ha avanzado y ha conquistado determinadas cosas. Antes la derecha no podía ni ver determinadas cosas de estas. Sin embargo, ahora la derecha las asume. Y ahora mismo, por ejemplo, si hablamos del divorcio, ¿quién dice que la derecha va a abolirle? En absoluto. Y en su momento no podía aceptarle. O el aborto, o el tema de la ley de los matrimonios gays. Son conquistas que se han ido en esa dirección que apuntaba. Se han aproximado, lógico, ha habido aproximación, porque muchos de esos valores se han ido conquistando por la sociedad. Pero aún hay mucha diferencia. Ahora hay mucha diferencia y lo estamos comprobando ahora mismo. Yo creo que ahora mismo, con este recorte obligado por Europa, que es cierto, hay dos maneras de hacerle. Hay maneras de hacerle subiendo impuestos para los que más tienen. Es decir, haciendo una reforma fiscal en toda regla, porque se necesitan ingresos. Y hay que hacer una suma de ingresos progresivos. O hay otro modelo de hacer, que es eliminando derechos, restringiendo, digamos, derechos que se habían ido conquistando por la sociedad. El Partido Popular ha ido fiel a su ideología, no en la primera línea, sino más en la segunda línea. Ha tenido también que subir impuestos, que decía que no, pero eso porque le ha dicho Europa que también tiene que recaudar más porque no se recauda. Pero todos estos recortes de la sanidad, de la educación, de una serie de privatización, hay en el fondo una dirección hacia un modelo político, desde luego en el que yo no estoy de acuerdo. Otra cosa es que luego nos aproximemos en muchas cosas, y eso es verdad. No existe el antagonismo que existió pues, cuando la derecha decía que vienen los rojos o cuando los rojos decían que hay que quemarlos. Eso se ha acabado, afortunadamente. Pero a pesar de que se ha acabado y se han aproximado estos dos modelos de ideologías, sin embargo hay más distancia, falta más diálogo político, muchísimo más de lo que había anteriormente, y a lo mejor entre el Partido Popular, que era teóricamente un partido, el partido de Fraga y Yvonne, antes de hacerse, podría estar más distanciado del Partido Socialista, y hubo más diálogo político entonces que ahora. Yo es lo que he hecho en falta, diálogo político. Vamos a bajar, Tomás, del concepto de lo que hemos hablado ahora de la idea del socialismo, la izquierda, la derecha, vamos a bajar a lo más terrenal, aquí a Valladolid. Como voz experta y voz autorizada del socialismo vallisoletano, ¿cómo ve ahora al PSOE de Valladolid, tanto a nivel de Valladolid capital como de provincia? ¿Son los líderes correctos? ¿Están quienes tienen que estar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el Partido Socialista está pasando en Valladolid y en toda España por una situación difícil, muy dura porque ha sido digamos, el batacazo que le han dado, o sea, el castigo que le han dado en las últimas elecciones ha sido espectacular, muy fuerte. También es lógico que se haya producido porque es el castigo a un gobierno donde se origina la crisis, no digo el causante de la crisis, que nadie se equivoque. La crisis no la originan los políticos, la origina quien la origina, lo que pasa es que lo pagan los políticos y todos los gobiernos. Pero en definitiva, lo que iba, el Partido Socialista sufre un fuertísimo castigo. Ese castigo se expande a todos los sitios.
Luego, entonces, dentro del partido lo que está haciendo es una especie hay un reconcome diciendo, tenemos que hacer algo, sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer, porque la situación es muy delicada y no hay una propuesta alternativa para salir de la crisis, no nos engañemos. Ni nosotros ni nadie, por mucho que piense que tiene la fórmula, no la tiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? De momento, lo que lo he dicho antes, por ejemplo, los ajustes se pueden hacer de otra manera, aunque no haya alternativa para la salida, sí que hay alternativa o ideología para aplicar la crisis, para gestionar la crisis de una manera u otra manera. Pero a lo que íbamos sobre el tema de Valladolid. Pues en Valladolid la situación es la misma que está existiendo a todos los niveles. Entonces esa crisis también se interniza de una manera tremenda y hay una situación muy mala dentro del partido. Y por tanto se producen una serie de congresos hasta el domingo pasado, justo. Yo creo que a partir del domingo pasado, donde se han elegido ya las ejecutivas regional, la provincial y las locales, donde ha habido sus más y sus menos, eso ha pasado muchas veces en el partido, y mi idea es que ya se ha acabado el proceso de mirarnos el ombligo. Lo que hace falta es que el Partido Socialista abandone ya sus peleas internas, que yo creo que el domingo fue la última, y se ponga a trabajar. Usted dice que son peleas internas, pero hay otros que dicen, no, es que eso es bueno para la democracia interna del partido. A ver, si yo digo que es bueno la democracia, eso está claro. Y alguien me decía, precisamente en la última asamblea, me hablaban de las críticas que se hacía desde el Partido Popular a lo que pasaba en el interno del Partido Socialista. Digo, hombre, es que eso no lo tiene el Partido Popular porque no hace debate interno, porque no permite que nadie discuta sus decisiones de las cúpulas, porque no se eligen a los candidatos de la forma que se eligen en el Partido Socialista, que es a través de elecciones primarias donde votan todos los militantes. Y claro, es muy fácil decir qué mal se llevan. Pero claro, se llevan mal porque hay debate interno. Pero es verdad que también dentro de ese debate interno surgen cuestiones desagradables. Pero yo insisto, esto se ha acabado y ahora el partido lo que tiene que hacer es el ejercicio de dar la mano a la gente. Salir de las sedes y ocupar la calle. Entre comillas, el ocupar. Es lo que le quería preguntar, lo de ocupar la calle. Perdón, señor Bolaños. Sí. ¿Qué opina de todos estos movimientos sociales que han surgido, como el 15M, por ejemplo? ¿Es algo de lo que deberían aprender o asumir la clase política, algunos de los preceptos o son movimientos que al final se han desviado de lo que era su idea originaria? ¿Qué opina? La clase política yo no creo que tenga que, no digo aprender mucho de eso, lo que tiene es que escuchar. Porque no, tampoco el 15M o esos movimientos, digamos, están protestando, cosa que me parece lógico y que si lo analizamos razonablemente y fríamente, demasiado poco para 5 millones de parados que hay. Pues aquí hay demasiada poca contestación social con lo que está lloviendo. Pero son movimientos que protestan, raramente plantean alternativas y lo que hacen es, a veces, tienen unas posiciones muy ciertas y a veces aprovechan y hacen mucha demagogia. Yo creo que los partidos políticos o el Partido Socialista lo que tiene es que escuchar a todo el mundo e intentar recoger de la ciudadanía, de las contestaciones, de las protestas. Siempre se ha hecho, porque las cosas han ido avanzando, a veces por decisión de los políticos, pero en muchas ocasiones esas decisiones de los políticos estaban motivadas por los impulsos que se producían en la calle. Y ha habido que recomponer cosas y ha habido que hacer una legislación de 40 horas por ley, pero antes se estaba reivindicando en las empresas. Aquí es lo mismo, la calle ahora está pidiendo una serie de cosas. Pues hay que escuchar y ponerlas en marcha. ¿Dónde? En el Parlamento. Es decir, porque desde los movimientos sociales hay veces que con esa contestación se escapa algo peligroso. Los políticos no valen para nada. E incluso el siguiente paso es, si no valen para nada, que cierren el Parlamento. Y si cierran el Parlamento, ¿quién gobierna? ¿Y quién elige a los que gobiernan? Por tanto, todo hay que tomarlo en la dosis suficiente. Hay que escuchar, hay que saber qué es lo que se dice y hay que intentar fortalecer la política y la democracia. Haciendo todo lo que haya que hacer, de lo que se dice en la calle que hay que hacer, pero desde luego sin perder de vista que la política es necesaria y que hay que poner en valor la política. Con todo esto que está cayendo a nivel social y político,
usted, en el hipotético caso que tuviera que plantearse el volver a la primera línea de la política, presentarse unas elecciones, o si esto hubiera pasado hace 30 años cuando usted fue alcalde, ¿se hubiera presentado? ¿Se lo hubiera pensado dos veces? Hombre, sin duda alguna. Es decir, yo milito en un partido político porque estoy convencido de la necesidad de la militancia. El compromiso es el compromiso. O sea, lo hice en su momento y lo haría ahora. Precisamente porque ahora las cosas son difíciles. Y precisamente porque es que cuando hay que comprometerse más. Y el compromiso está en salir a la calle, sí, pero también en dar un paso más, en saber que hay que gobernar para cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas hay que ir al Parlamento, no se cambian en la calle, son las leyes las que cambian las cosas. Por tanto, hay que hacer política y por tanto yo, que creo que el Partido Socialista es el partido que mejor puede instrumentar esto, aunque ahora esté en horas bajas, yo desde luego ahora militaría con tanto interés como milité hace 30 años. Y como lo avanzábamos antes, hace unos minutos, como un trabajador, un técnico industrial de Renault, Sí. Que trabajó activamente también en la parte sindical de la empresa, acaba convirtiéndose en alcalde de Valladolid. Pues fíjese, se lo decía ¿Cosas de la antes. vida? Pues sí, pero se lo decía antes, porque cuando yo milité, como otros muchos, en el Partido Socialista, yo entro en el Partido Socialista en el año 75, es decir, todavía vive Franco. Y claro, cuando entras a militar en un partido político, desde luego no tienes ningún tipo de aspiración. Es el compromiso de decir, vamos a intentar cambiar esto para que haya una democracia en este país. A nadie de los que estábamos allí se nos pasó por la imaginación que fuéramos ni a ser alcaldes o diputados, ni ministros, absolutamente nada. Era intentar que, bueno, que las cosas cambiaran, porque había que someterse a votaciones, había que ver qué pasaba. Lo primero, la democracia. Y luego, claro, nos tocó a quienes estábamos en la primera línea, cuando hubo que decir, oye, que podemos ganar, ¿quién se hace cargo de esto? Entonces tuvimos que ir unos a un sitio y otros a otro. Experiencia ninguna, eso está claro. ¿Qué experiencia podíamos tener nosotros de antes? Porque no había habido democracia, no habíamos podido aprender nada. Pero, hombre, yo creo que lo que hubo es mucho sentido común, mucha sensatez, mucho saber qué es lo que te jugabas, que si lo hacías mal, las cosas eran muy graves, lo que podía pasar, y tenías que hacerlo bien. Yo creo que eso fue lo que imperó por encima de todo, ¿no? Tener buenos equipos, hacer caso de la gente, no tocar al funcionariado, porque era quien más sabía, y eso fue muy importante. Y yo creo, pues, ¿por qué? Porque Tomás Rodríguez Bolaños en ese momento era de los que estaban en el Partido Socialista, no porque fuera ni más guapo, ni más alto, ni más feo, ni supiera más o supiera menos, porque aprendí mucho luego, sino porque sencillamente éramos pocos y alguno tenía que distribuir, que estaba ahí. Pues el Tomás Rodríguez Bolaños lo hemos encontrado aquí en Internet. No sé a usted qué recuerdos le evoca esta imagen, Tomás. Pues, hombre, estos son de unas elecciones, lógicamente usted puede hacerse idea, que es cuando precisamente el Partido Socialista gana las elecciones. Y gana las elecciones, las primeras elecciones democráticas, municipales. Estas creo que son de las primeras elecciones municipales, o si no son de las generales de ese mismo año, no, del 88. Pero es una ilusión enorme. También le digo, le confieso, cuando nosotros vamos a intentar conquistar el Ayuntamiento de Valladolid, no teníamos unas encuestas como hay ahora que dicen que íbamos a gobernar en absoluto. Pensábamos a ver qué pasaba. No éramos la primera fuerza política en el país, éramos la segunda fuerza política en el país. Se venía diciendo que Valladolid era el Fachadolid, etcétera, etcétera, cosa que para nada, luego sociológicamente se ha comprobado para nada. Es decir, nosotros íbamos con la ilusión del compromiso y de la militancia política del Partido Socialista a intentar estar en el ayuntamiento. Luego nos encontramos que no solamente estábamos, sino que nos correspondía gobernar la ciudad. Entonces, claro, es una ilusión, pero también esa ilusión con una carga de responsabilidad importante. Lo que decía antes, digo, me han elegido para gobernar, pero no puedo meter la pata. Mucha responsabilidad, de verdad. Sí. Tomás, ¿qué ha cambiado de aquel Tomás Rodríguez Bolaños del año 78-79? Han cambiado varias cosas, pero es decir, yo creo que no demasiado en cuanto a algo que me parece importante, que es la escala de valores.
yo creo que en eso he cambiado poco. O sea, yo cuando le decía lo del compromiso, la sociedad más igualitaria, me mantengo en esas posiciones. Creo que el dinero es importante, pero no puede ser lo que estos años hemos estado viviendo, que era pues, el maná, sin él no se podía vivir. Yo creo que se puede estar en unas posiciones más humildes, con menos ostentosidad, y yo creo que esas cosas en eso poco han cambiado. Han cambiado mucho la forma de ver la vida, de contemplar la vida, la forma de contemplarla. Le decía que he venido ahora de Centroamérica y he aprendido mucho. Y aprendes todos los días, aprendes todos los días. A mirar la vida de una manera más templada, más desapasionadamente, con la misma vehemencia en cuanto a conocimientos, a principios y a valores, pero desde luego con mucha menos pasión a la hora de ponerlos en práctica. Soy más moderado, si se quiere, ante todo. Tomás, ahí la historia nos deja también muchas curiosidades y es otra de las imágenes que le hemos traído que nos gustaría que viera. Esta pegatina que la tenemos aquí en esta fotografía, ¿de dónde es? ¿De Esta qué es de momento las primeras elecciones democráticas en España. Y me explico, ¿por qué pone Congreso? Porque yo iba de número 3 ya en esas primeras elecciones al Congreso. Iba de primero Gregorio Pérez Barba, que ha fallecido recientemente, Juan Colino Salamanca, y yo el tercero. Van al Congreso Gregorio Pérez Barba y Juan Colino, y yo me quedo de tercero, no ocupo el Congreso. Pero esto es de aquellas elecciones, de las primeras. De esas cosas que se hacían entonces, pues se hacen pegatinas, como ahora se hacen, pues yo qué sé, cosas en Facebook. O sea, pero en aquel momento, esta era la pegatina de las primeras elecciones democráticas del año 1978. ¿Usted sabe que hace unos meses se ha subastado por internet esta pegatina? No, no lo sabía. Pues se ha subastado en un portal de ventas por internet. 64 personas han llegado a pujar por esta pegatina y se ha vendido a un precio de 26,50 euros. Bueno, pues esto, ¿Qué le dice eso? Yo creo que nos costó bastante menos, ¿eh? Hombre, ¿qué me dice? Pues hombre, la verdad es que todos tenemos nuestro ego y tal, y nos satisfacen esas cosas, ¿por qué no voy a decírselo? Yo he salido hace 17 años del Ayuntamiento de Valladolid, del cargo de alcalde de Valladolid, y la verdad encuentro que hay una buena relación con la ciudad. Eso, pues hombre, te enorgullece porque, aunque cuando se milita en un partido sabes de antemano que muchos van a estar en desacuerdo e incluso van a ser enemigos tuyos por principio, sin conocerte, pero también sabes que tienes buenos amigos y que has dejado una, no diría buena señal, porque la gente puede interpretar que los demás... No, yo creo que en fin, yo creo que en Valladolid yo tengo una buena imagen. Y el hecho de que me digan que empujan por mí, eso, bueno, esas cosas, vete a saber. Eso es una anécdota. Pero hombre, es un motivo de orgullo, que duda cabe. Tomás, un ejercicio de memoria le voy a pedir de esos 16 años como alcalde. Sí. Un momento bueno, el momento que usted recuerda con mayor agrado y el momento más complicado. Bueno, el momento más complicado lo tengo claro. Fue cuando en un momento determinado se habla de las dobles dietas del alcalde. Cuando eso era una cosa tan estúpida como que yo pasaba en los viajes mis cuentas al ayuntamiento, y a mí me decían en un momento determinado que el hotel podía ir aparte de la dieta, y entonces me pagaban la dieta y aparte del hotel. Luego me dijeron que como el hotel va incluido en la dieta, no puede ser, era doble dieta, y creó una. Y la verdad es que me desagradó mucho, porque la honestidad para mí es fundamental en la política. Yo tengo la honestidad en más alta estima, por lo que decía antes de la política, y sigo teniéndola. La prueba más evidente es que ahora mismo, tantos años en la vida política, y he salido de la vida política como entré, sin nada. Es el momento más desagradable. Momentos buenos, muchísimos. Pero si le digo una cosa, haber conocido a gente muy importante. Y me voy a quedar con una persona por la imagen que me dio, que fue don Jorge Guillén. ¿Por qué? Pues porque yo a Jorge Guillén, desde el primer momento quise recuperar a aquella gente de Valladolid que estaba afuera, y que unos por una razón y otros por otra no habían podido, o algunos estaban medio en el exilio, habían sido ignorados, y hubo varios. Pero el primero dio la casualidad que don Jorge estaba en Málaga y fui a verle. Tenía una gran amistad con el alcalde de Málaga, y me fui con una periodista, precisamente Maribel Rodicio, del norte de Castilla,
y le llevamos un pan de Valladolid. Y, curiosamente, él olió el pan de una manera que me hizo... La verdad es que fue una primera encuentro muy entrañable con esa generación del Valladolid de principios de siglo, del Valladolid de los años 20, de los años 30, de la República, que había tenido que salir de Valladolid o de España, y fue un encuentro con esa generación que quiero personificarlo en la figura de don Jorge Guillén, que me causó una honda impresión, un hombre de 90 años lleno de vida. Yo, para concluir, Tomás, quería que nos explicara una anécdota que en algunos círculos se comenta. Yo quiero saber que nos diga qué pasó exactamente. Ahora que se ha hablado tanto de los centros comerciales que llegan, por ejemplo, IKEA, que si llegaba a Valladolid, finalmente se instala en Arroyo de la Encomienda. Cuando usted era alcalde, creo que el Corte Inglés decidió venir aquí a Valladolid, pero hubo también tensión por una cuestión y estuvieron a punto de no venir. ¿Puede ser? No, no. Lo curioso del caso, que luego... es que quien se opuso a la venida del Corte Inglés fue el Partido Popular, que luego quienes se opusieron me lo dijeron, dice, bueno, ¿en qué cabeza cabe que yo me haya opuesto a eso? Sí, los opusimos porque, claro, no queríamos que lo hicieras tú, pero no hubo tensiones, que va. Además, yo entré en contacto ya tarde con el Corte Inglés, porque esos terrenos, al principio había otros terrenos y hubo un intermediario, el que digamos, negoció esas cosas, con el que yo hablaba, hasta que hablamos con el Corte Inglés. Pero no la negociación con el Corte Inglés. Ellos decían que si querían hacer un centro comercial de 7 alturas, la edificabilidad máxima de la zona eran de 6. Al final decían que si nos vamos a otro lado porque era política de empresa. Entonces es verdad, ahora que lo dice, que sí que venía con unas pretensiones mayores, pero la verdad es que se dijo y no hubo tensiones. La verdad es que el Corte Inglés se instaló en tiempo previsto, con además unas cesiones para la ciudad importantes, entre otras cosas el puente que hay sobre el río Pisuerga. Fue una de las cesiones del Corte Inglés para la comunicación vial, y la verdad en unas relaciones espléndidas. Al final parece que los problemas se repiten de forma cíclica, ¿verdad?, conforme pasa el tiempo. Pero bueno, de cierto modo, hay ciertas cosas que la ciudad las tiene siempre. Y siempre tendrá estas tensiones, siempre tendrá estos problemas, y mañana cuando venga una fábrica de automóviles y va a venir, pues a ver qué pasa. ¿Se le regala el suelo o no se le regala el suelo? Si se le regala el suelo habrá gente que dice, ¿por qué a mí no? Y los otros dirán, pues mire, porque usted no crea 1000 puestos de trabajo. En fin, son las cosas que hay siempre en la ciudad, porque la ciudad es un ente muy vivo, y aunque crea uno que ya está todo hecho y las reglas están bien, mañana pueden surgir cosas que haga necesario cambiar esa regla, porque es un elemento muy vivo. Pues Tomás Rodríguez Bolaños, gracias por haber compartido este café aquí en la cafetería del Teatro Zorrilla, haber compartido estos minutos a solas con la 8 de Valladolid. Tomás, muchísimas gracias a vosotros, a usted y a lo que queráis. Pues señores, aquí le hemos tenido durante 25 minutos con nosotros a Tomás Rodríguez Bolaños. Nos vemos la próxima semana en A Solas con.